Ayer iniciamos nuestro congreso en honor a Jesús, el poder que transforma. Y este congreso tiene como propósito, está centrado, gracias mi hermano, aquí está mejor, ¿verdad? Muy bien. Pues en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, su sacrificio, lo que pasó, cuál es el propósito detrás de lo que pasó en la obra de Jesús. Y aunque todos y la mayoría, yo considero que estamos completamente familiarizados con el sacrificio de nuestro Señor Jesús, el propósito de su sacrificio por cada uno de nosotros. Bueno, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no es así? Siempre aprendemos, refrescamos, reafirmamos, y ese es uno de los propósitos de este congreso. Por supuesto, glorificar al Señor, desde luego, y inquirir, meditar, reflexionar, refrescar, decía hace un momento, y podernos fortalecer. Estamos en el continuo crecimiento de Dios en Cristo Jesús. El día de ayer tuvimos nuestro primer tema. El tema de ayer fue la cruz, el amor infinito de Dios. Y ese tema, junto con el tema de hoy, estamos complementando. Todos los temas de este congreso son como una pieza que vamos a ir integrando a un tema general, que en este congreso es el poder que transforma. Ayer pusimos la primera piedra, la primera enseñanza, y estamos hablando básicamente qué pasó en la cruz. El tema de ayer y el tema de hoy es qué sucedió en la cruz. No solamente es que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y dio su vida por nosotros, murió y resucitó y tan, ¿no? Hay obras que el Señor Jesús hizo, significados más profundos en la crucifixión de nuestro Señor. Ayer hablamos de que mientras el Señor Jesús había sido crucificado, Él toma de nosotros nuestros pecados. Todos sabemos, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús. Pero en nosotros el Señor Jesús nos imparte su justificación. Es algo muy importante. Veamos la diferencia. La experiencia que tuvo en la visión hace un momento que nos compartieron es cómo ella va camino a la cruz ser juzgada, pero el Señor Jesús la detiene, es yo tomo tu lugar, y ella queda al lado, así como esta cruz, exactamente. El Señor está aquí y nosotros estamos aquí al lado. Debimos de haber estado aquí, pero Él es el que estuvo aquí y nosotros estamos siendo espectadores de su obra gloriosa en la cruz. Y mientras en Él es puesto nuestro pecado, en nosotros es puesta su justificación. Nos justifica. Entonces miren este cuadro, el Señor Jesús pasa como pecador y delante de Dios Padre yo como justo. ¿Se da cuenta lo maravilloso que es? Luego sobre el Señor Jesús es puesto el castigo que merecíamos por nuestros pecados y sobre nosotros es puesta la remisión. No pagas, no tienes que pagar, ya no tienes que pasar y pagar. Él lo hizo. Y luego sobre el Señor fue puesta nuestra muerte y nosotros aquí al lado sin morir, sin pagar, sin morir y sin ser condenados. ¿Se da cuenta lo maravilloso de la obra de Cristo en la cruz? Tomó nuestro lugar. Pero escuche iglesia, tomó nuestro lugar, sí, pero para que nosotros caminemos con esa identidad, esa conciencia, nosotros debemos caminar en la vida no como víctimas, sino como más que vencedores, dice la Escritura, que el Señor nos hizo. Tengo que caminar mi vida como un hombre, una mujer justificado, justo delante de Dios, y tomar las promesas y reclamarlas y apropiarnos de ellas y pararnos en la fe, una fe firme y confiada en certeza. Tengo que caminar en mi vida con la conciencia plena de que no tengo que pagar por los pecados que cometí ni los que cometieron mis antepasados, padres, abuelos y bisabuelos. Tengo que caminar en la vida sabiendo que el Señor me ha dado vida y me ha dado una vida en abundancia,
porque no me condenó a morir. Es la calidad de vida que tenemos que caminar, con esa conciencia, para que cuando nuestro adversario, el diablo, dice la Escritura que es nuestro acusador, venga, nosotros podamos reprenderlo, resistirlo y no aceptar la vida que él quiere poner en nosotros, y tener una vida cristiana de victoria, de poder, de éxito en todos los sentidos, y caminar es en ese nivel espiritual, en ese nivel de conciencia de la obra de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora, en esta sesión, en este tema abordamos cómo ese amor, a través de su sacrificio, va cambiando nuestra vida, que desde lo que mencioné ayer estamos viendo cómo va cambiando nuestra vida. Ese poder dinámico que estamos viendo ayer y hoy, de lo que mencionamos, uno de los objetivos es que el poder de Cristo cambia mi pasado, porque delante de Dios mi pasado es borrado, es expiado, es cubierto, ya no me acordaré más de su pasado. Mi pasado no determina ni mi presente ni mi futuro, fue resuelto por Jesucristo en la cruz. ¿Cómo cambia mi presente? Porque en Cristo tengo una vida nueva y soy una nueva criatura. ¿Y cómo cambia mi futuro? Porque donde yo voy a estar en la vida eterna es un futuro distinto al que a mí me esperaba. O mientras llega ese momento, mi vida en esta vida, en el aquí, en el ahora, tiene que ser una vida que modela y refleja la victoria del Señor en la cruz por cada uno. Ahora, la cuarta obra que el Señor Jesucristo manifestó en la cruz es que Cristo toma mi vergüenza para vestirme a mí de gloria. Él se viste de vergüenza para vestirme a mí de gloria. Jesucristo, dice la Biblia en Isaías 53:3, ahí en su cuadernillo están tomando todas las notas. Isaías 53:3 dice el Señor Jesús, dice la Biblia, escondimos de él el rostro y no lo estimamos. El Señor Jesús atravesó la vergüenza, el ser exhibido, avergonzado públicamente, como un pecador, como un ladrón, como un homicida, como cualquiera, porque había muchísimas personas que todavía no lo habían conocido. Y cuando lo miraban, podían decir, ¿qué ha hecho ese hombre para merecer tal castigo? ¡Qué vergüenza! Despojado hasta de sus ropas para ser exhibido. Eso es un castigo de la crucifixión muy vergonzoso. Eran exhibidos en un monte donde todo el mundo, me refiero a toda esa ciudad, los veía a la distancia. Es como aquí estamos parados, como si pudiéramos ver desde allá abajo hasta acá arriba. Míralos. Estaban en un monte de la Calavera. Él tomó ese lugar para que nosotros no fuéramos exhibidos y avergonzados. No fuimos exhibidos, no fuimos avergonzados. Pudimos habernos ido sin haber atravesado ese oprobio. ¿Qué dice Colosenses 1:27? Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Jesús se viste de vergüenza para darnos a nosotros una vida de gloria, una esperanza de gloria. El Señor nos glorifica. En Romanos 8:30 dice, a los que justificó, ahí tenemos la primera que mencioné ayer, ahora dice, a estos también glorificó. Él nos glorificó, no solo nos justificó, nos glorificó. Entonces estamos glorificados en Cristo, nos ha glorificado nos ha cubierto de su gloria. Es la diferencia de estar así a estar así como estamos en Cristo. Jamás en Cristo Jesús pasaremos por esto. Y el Señor no deja a nadie avergonzado. El tema, lo mencioné hace un momento, el tema, el amor que cambia tu historia. El tema de hoy. Gracias, pastor. Para que lo anoten en sus notas, el tema de hoy, el amor que cambia tu historia. Entonces, ahora tenemos esto. Ahora, ¿qué más hizo el Señor en la cruz? Bueno, el Señor tomó nuestra maldición y nos dio
su bendición. Él pasó como maldito para que nosotros fuésemos benditos. Por cuanto dice la Escritura en Gálatas 3:13, maldito todo el que es colgado en un madero. Él llevó nuestras maldiciones en el madero. Sobre Jesús fue puesta toda la maldición que pesaba sobre cada ser humano, sobre toda la humanidad, para darnos a nosotros su bendición. ¿Se da cuenta cómo nos está vistiendo el Señor de todo lo bueno que había en Él? Y cómo tomó para Él todo lo malo que había en nosotros. Ahora déjeme, dice también Éxodo 25. En los 10 mandamientos que se describen en Éxodo 20, en el verso 5, cuando habla de la idolatría, el Señor dice: porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Bueno, yo sé que comprendemos que existen las maldiciones, y sí existen, pero déjenme darles una referencia desde la medicina genética. ¿Cómo existen? Científicamente se cree en se llama herencias transgeneracionales. Ellos le dan este término, herencias transgeneracionales. Estas herencias transgeneracionales, de acuerdo a la medicina genética, miren lo que dice, les voy a dar unos datos. A través de los estudios del genoma humano, del ADN, es responsable de transmitir genéticamente lo que es la semejanza de un ser humano a otro, de los padres hacia los hijos, en un 2%. Fíjese lo que ahora la medicina genética descubre, que los bebés que nacen reciben a través del ADN cromosómico el 2% de los genes de los padres, fisiológicamente 2%. Pero de acuerdo a los estudios hay un ADN codificable que representa el 98% de la genética heredada a los hijos, y esta corresponde a rasgos emocionales, rasgos de conducta y rasgos de personalidad en un individuo. Un especialista, Bert Hellinger, terapeuta, fíjese este hombre quién era. Era un terapeuta, era un filósofo y era un teólogo, estudioso de la teología de Dios, creador de las constelaciones familiares, si usted ha escuchado, psicólogo, creador de la psicología sistémica, terapia familiar. Estudiando más de 50 años, llegó a la conclusión que el ser humano comparte una conciencia familiar. Otro especialista dice que diferentes trabajos, un tercio de la población, o sea 3 de cada 10 o el 30%, que sufrió abusos en la infancia de padres abusivos con negligencias graves, ellos heredan ese tercio sufrimientos y conductas similares a sus padres. Ese tercio. Otro tercio de la población no manifiesta ningún tipo de disfunción, pero otro tercio, es decir, en total, el 60% o 6 de 10, este tercer tercio aparentemente muestra conductas normales, pero con una muy baja capacidad de vulnerabilidad y tolerancia, lo que significa que son personas que ante un estrés reaccionan de manera violenta. Otro especialista, Kaufman y Ziegler, coinciden que la tasa de transmisión transgeneracional de las conductas, por ejemplo, por incesto o abuso o violencia, es del 30%. Otro especialista, pionero en la biología celular, ha demostrado que los pensamientos, las creencias, las emociones, sean positivas o negativas, afectan el ADN de un ser humano, modificándolo. Por ejemplo, una madre, sus miedos, sus tristezas, sus angustias, su dolor o su fe o su amor o su esperanza, altera bioquímicamente la expresión genética de sus hijos en el vientre,
o antes de nacer en el vientre a través de las paredes de la placenta. A esta medicina que les explico, genética, se le conoce, ahora es como si fuera la nueva descubrimiento de la genética, es epigenética, por si lo han escuchado. La epigenética, una rama de la medicina genética, es la que ahora nos da, escuche, esta esperanza, pero también esta dirección. Entonces, miren, estoy explicando que el Señor Jesús transforma nuestras maldiciones en bendiciones. Él toma nuestras maldiciones y nos da su bendición. Ahora, hablándolo, ¿cómo operaría eso científicamente dentro de nosotros? Existe en la célula del ser humano, cada célula de nuestro cuerpo, que tenemos billones de células en el cuerpo, cada célula tiene una función que se conoce como metilación. Metilación no es la única función, pero es una de las principales en este campo epigenético. Metilación. ¿Qué hace la metilación? De acuerdo a la medicina genética, la metilación viene a ser como un switch. En términos muy simples, para quitarle un poco lo clínico o lo técnico, en un switch, la metilación que prende genes o apaga genes. Y como se ha descubierto de acuerdo al ADN codificable, cuando el ser humano nace con una carga del 98% de genes de la madre, de la abuela, de la bisabuela y parte del padre, que son emocionales, que son de personalidad, como los que mencioné, de carácter, vienen impregnados, de conducta. ¿Por qué? Porque el ADN es una parte esencial de la célula que contiene memoria. Y la conducta del ser humano, hablando fisiológicamente, se rige por el sistema nervioso. Y el sistema nervioso está conectado al cerebro y es de lo primero que se forma en la gestación. Entonces todo lo recibe el sistema nervioso y todo se va al cerebro y se almacena en la memoria y se transforma en genes y en conductas dentro del vientre y al nacer se manifiestan. En la metilación que hace, si el ambiente nos favorece, es bueno, es propicio, el gen de las cosas malas en la célula se apaga y se enciende el gen, metilación, bueno. Hay una modificación genética, una alteración. Pero, fíjese bien, si nacemos y el ambiente, que son los factores ambientales que nos rodean, que son la familia, la escuela, la comunidad donde nacemos, la educación, la cultura, el ambiente, todo lo que hay en el ambiente, no es favorable, enciende genes malos en el ser humano. Y es cuando el ser humano empieza a manifestar las conductas que vienen heredadas de padres, abuelos y antepasados. Estos estudios que les menciono los han analizado principalmente con judíos que sobrevivieron a la invasión, al holocausto nazi. La mayoría de estos estudios de epigenética en esto que les menciono. Y sobre los niños que vivieron y crecieron, hicieron estudios y han concluido cuántos de ellos, esos traumas que aún el bebé sin saber o el niño heredó y presentó conductas aún cuando no tenía la conciencia de que eso hubiese existido. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Cambia nuestra genética. Por eso es que las maldiciones, no solamente estamos hablando de las maldiciones espirituales demoníacas, sino que las maldiciones que podemos traer impregnadas genéticamente de nuestros padres y de nuestros antepasados, que nos predisponen a conductas, a personalidad, a carácter, a enfermedades, son apagados esos genes.
hablando así en la metilación, se apagan. El Señor Jesucristo los apaga y enciende genes en nosotros. ¿Y cuál es el gen que tenemos nosotros? La vida de Cristo gestándose dentro de cada uno. Por eso es el milagro de ser nuevas criaturas. Si esto no es filosofía, hermanos, es ciencia bíblica, espiritual, sobrenatural. Somos nuevas criaturas realmente, genéticamente. ADN de Jesucristo está en nosotros por medio del Espíritu Santo y la renovación y el bautismo. Por eso tenemos que caminar distinto y creerlo, porque la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Pero ¿cómo voy a poder saber, cómo voy a poder caminar así si no lo sé? Por eso estamos hablando ahora de esto. Necesitamos creer que no tenemos que estar predispuestos a esas herencias de conducta y de comportamiento que pudimos haber heredado, porque el Señor Jesús lo transformó todo eso en la cruz. Ahora, vamos adelante. Dice Efesios 1:13, aquí para terminarlo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces Él toma la maldición. Maldito el que es colgado en un madero, recibe la maldición. Y a nosotros Él nos da su bendición. Y las maldiciones son cortadas. Aquí aplica igual lo que hablamos ayer. Colosenses 2, Él anula el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, incluyendo las maldiciones. No tenemos que obrar en maldiciones. Por cierto, no tiene que ver con el tema, pero les voy a regalar esto. Paréntesis. Si todos y cada uno tenemos predisposiciones a enfermedades genéticas de parte de nuestros padres y antepasados, si usted mantiene una buena alimentación y un buen factores ambientales, cuida su carácter, su temperamento, cuida su estrés, maneja bien su ansiedad, usted hace una epigenética en su cuerpo y la metilación hace que con los años el gen de las herencias biológicas de los padres se mantenga apagado. En otras palabras, bien bíblicamente hablando, mantenga la puerta cerrada, punto. El gen se apaga o el gen se activa, esa es metilación. Quiero que las enfermedades no se activen en mi vida, hay que cuidar los factores ambientales. ¿Ok? Porque está bien que el Señor hizo toda esa obra en la cruz, pero si vivimos una vida completamente desordenada, abrimos puertas, ¿me comprende? Activamos genes. Ojo, esto nos puede ayudar. Bien, regresamos. Ok, vamos adelante. También el Señor Jesús tomó nuestras enfermedades en la cruz. Algunos expertos en medicina que han estudiado la crucifixión de Jesucristo el Señor dicen que en Él cayeron más o menos cerca de 60 y tantas enfermedades padeció en el instante que estaba en la cruz. En el instante, ahí en la cruz colgadas, padeció su cuerpo. Infecciones, anemia, hipoglucemia a lo máximo, y todo lo que se desencadena, la pérdida de sangre le afectó los riñones, le afectó el hígado y todo lo que pudo haberle causado 6 horas de estarse desangrando, o un poco más, desde que lo flagelaron, lo golpearon, un poco más, porque bajan las plaquetas y porque se generan muchos trastornos biológicos en el organismo. El Señor Jesucristo, dice la Biblia en Isaías 53:3, luego en el 4 y 5 dice, llevó nuestros dolores. Decían hace ratito, llevó nuestros dolores. ¿Cuántos hemos estado en dolencias, tanto emocionales como físicas? Él los llevó. Nuestras enfermedades, por su llaga fuimos curados. Así que el Señor llevó nuestras enfermedades. Y también no solo en su cuerpo, sino que dice la Biblia que Él sanó a cuantos vinieron a Él, llevando las enfermedades. A cuantos vinieron el Señor sanó. También es algo que debemos nosotros reclamar. Por supuesto hay que cuidarnos, hermanos, me explico.
Señor, sáname de esta gastritis y úlcera tremenda, pero no dejo de comer, ¿verdad? Demasiado picante y grasas y refrescos, etcétera. Pues no, ¿verdad? Hay que ser congruentes y coherentes. ¿Estamos? Señor, sáname, estoy bien malo, ¿verdad? Pero te doy mi palabra que cuidaré del templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Y ya de vez en cuando la torta asquerosa, ha de estar bien sabrosa, porque me imagino, pues de vez en cuando no pasa nada, ¿verdad? Entonces, bien, el Señor llevó nuestras enfermedades, confiemos en Él, no solo físicas, también espirituales, también emocionales. Por ejemplo, la ansiedad, la Biblia está llena de cómo manejar la ansiedad en Cristo. Uno de ellos dice, echa sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál es el corazón de la ansiedad? El miedo, el temor. La ansiedad se alimenta de miedo y temor. Estamos demasiado proyectados hacia el futuro. Cuando no es lo mismo proyectarnos hacia el futuro con una visión de vida, un proyecto de vida, metas y planes, a que me proyecte en el futuro, en un futuro incierto, inseguro, con incertidumbre, con zozobra. No es lo mismo, porque eso me llena de ansiedad. Tampoco conectarme con el pasado, la nostalgia, lo que fue, tampoco es lo mejor, porque estar mucho tiempo en el pasado deprime. La depresión se alimenta del pasado, la ansiedad se alimenta del futuro incierto. No hay como enfocarse en el día de hoy. Dice Mateo, vive el día de hoy, basta cada día su propio afán. Entonces, pasemos al penúltimo. El Señor también tomó nuestro rechazo, querida iglesia, para hacernos aceptos en el amado. El Señor tomó nuestro rechazo para hacernos aceptos en el amado. No se imagina, yo no sé, quizá pueda identificarse aquí alguno de ustedes, pero no se imagina a la cantidad de personas que atiendo en terapia con un problema de experiencias de rechazo. He atendido mujeres mayores de 60 años que todavía lloran por el rechazo de sus padres o su padre. O mujeres jóvenes maduras. Uno de los casos que más me estremecía, aunque hay otros muy fuertes, pero este caso, increíble. No se imaginan cómo genéticamente afecta el sistema endocrino de un bebé. Cuando nace esta niña, ya ahora una mujer que la atendí en terapia, ¿verdad? Ella nace, ella lo sabe por la historia familiar. Su madre al nacer no la amamantó, no la cargó un solo día por los primeros 2 años de su vida. No la cargó. ¿Sabe cómo se rompió el lazo afectivo, el vínculo emocional y la seguridad sentida, elementos poderosos del apego en ese bebé, en esa niña? Lloraba y lloraba y lloraba en la cama cuando era su tía, hermana o su hermano mayor quienes tenían que cargarla. Eso es para llorar. O sea, imagínate un bebé tan vulnerable y necesitado del olor, del calor de la madre, haber roto así el lazo. Crece así. Y dime si no vas a tener unos problemones emocionales y mentales. Por eso Jesucristo resolvió el problema del rechazo en la cruz. Porque Él fue el primer rechazado. Si a mí me rechazarán, a ustedes también, pero no olviden que a mí me rechazaron primero. Él resolvió el rechazo. ¿Y cómo lo resolvió? Convirtiéndose en un padre para cada uno de nosotros. Porque solamente en Cristo Jesús es como el Dios que creó el cielo y la tierra tomó la forma de figura paterna para todo el ser humano. Porque Dios Padre había sido visto como Dios soberano y creador del universo, el Todopoderoso, pero pocas veces había sido Dios visto como Padre. Y Jesús vino a modelarnos a Dios como Padre y a Él como figura de Hijo. Vino a restaurar la relación familiar paternal.
y a modelarnos ese vínculo. Y por eso cuando le dijeron enséñanos a orar, no le dijo pues diríjanse al Señor Yeshua, Elohim, Shaddai, el Todopoderoso, que está bien esos nombres. ¿Qué dijo el Señor? Dile Padre, Padre, que estás en el cielo. La relación de Padre. Entonces, es verdad, familias, esto es verdad. Yo no lo sabía antes de estudiar estas ciencias, pero cuando las aprendí y las conocí, pude comprender que es cierto. Cuando hay un vínculo roto entre un ser humano y su padre, principalmente figura paterna, cuando hay un vínculo roto, afecta en la manera en que ese ser humano se vincula con Dios como padre. Sí afecta. Sí afecta. He atendido esto en terapia también con muchos cristianos que atiendo, y me han dicho varios de ellos, aunque no lo creamos siendo cristianos, es que no puedo ver a Dios como padre. Muchos me han confesado, me siento resentido con Dios. Y cuando estudio su historia secuencial en su vida, puedo observar cómo el abandono está presente en la vida del ser humano. El Señor dice su palabra, que Él en Isaías 53:3 fue rechazado. En Juan 1:12, ¿qué dice? A los que creen en su nombre, los recibe y les da el derecho de ser hijos de Dios. Nos recibe como hijos. Esto no le gustó a los judíos, por supuesto. Los judíos siempre han querido sentirse, y lo son los hijos de Dios naturales. Pero en Cristo Jesús, aunque no les guste, somos hijos de Abraham, y somos hijos de Dios, y somos hijos de Cristo, al igual que ellos. Y es más, donde no se conviertan y se arrepientan y Cristo venga, quien se quedan son ellos y no nosotros. Así que en último de los casos, ¿quién es muy? Es lo que Jesús hizo. La gracia por el rechazo que le hicieron se abrió a todos nosotros para aceptarnos como hijos y resolver el problema del rechazo. Romanos 8:15 dice que habéis recibido el espíritu de adopción. Dios nos adoptó como hijos, por el cual decimos Padre, Padre, ¿no? Abba en arameo, Padre, Padre. Entonces, somos aceptos. Dice Romanos 8:15, dice Efesios 1:6, nos hizo, Efesios 1:6, aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Y por último, ¿se da cuenta todo lo que sucedió en ese momento en la cruz? Todo lo que Jesús recibía malo de nosotros, pero Él, todo lo bueno que había en Él, nos lo entrega a nosotros. Y para que nosotros seamos vestidos con esas virtudes de Jesucristo y bendiciones, y caminemos en una vida cristiana en ese nivel. Conscientes. Yo les invito, en el tríptico que les dio el pastor, ahí vienen descritas las 8 características que estoy mencionando ahorita en la obra de la cruz. Grábenselas de memoria. Grábenselas. Visualícense. Si el enemigo viene y les acusa con algo, por ejemplo, espíritu de rechazo, en ese momento puedes cerrar tus ojos, visualizar así le llamamos flashback, ¿verdad? En psicología, un flashback de esa traumática muerte de Jesús, o un feedback, que es una reflexión. Jesucristo en la cruz, muriendo, ahí está el rechazo. Él fue rechazado, yo fui aceptado, apártate de mí, Satanás. Para que, dice la Biblia, no haya raíz de amargura, para que no creciendo por causa de esa raíz muchos sean contaminados. Trabajar el rechazo, trabaje el rechazo en Cristo y dígalo, declárelo, repítalo en voz alta. Jesucristo fue rechazado en la cruz para que yo fuese aceptado. Jesucristo fue avergonzado en la cruz para que yo fuera glorificado.
Y así las que he mencionado. La última, Cristo tomó nuestra pobreza para darnos su riqueza. Cristo tomó nuestra pobreza para darnos su riqueza. ¿Qué dice 2 Corintios 8:9? Siendo rico, dice el apóstol Pablo, se hizo a sí mismo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Vea nada más, qué maravilla. Él se hizo pobre. Pasó como, a ver, ¿qué es un pobre? Un pobre no tiene ni casa, no tiene ni familia, o sea, un pobre, ni quien lo defienda. Pero Jesucristo pasó como eso, para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. Dice 2 Corintios 8:9, Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que nos enriquece y no añade tristeza. Somos bendecidos por Cristo y no somos enriquecidos. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe, familia? Una de las maneras en que podemos darnos cuenta de cuánto Dios nos bendice y que ha sido fiel es dejar de poner un poquito la mirada en lo que no tenemos o lo que queremos tener y no tenemos de momento. Está bien como planes, proyectos y metas, pero a veces pasamos por alto y nos empezamos a entristecer, nos empezamos incluso a amargar y a vivir en descontento porque dejamos de mirar todo lo que Dios nos ha dado y nos da en tiempo presente. Y haga este ejercicio todas las noches. Bueno, yo lo hago en las noches, pero usted puede hacerlo en el día, ¿verdad? El ejercicio es así, durante el día, solamente repasa. En la noche, le voy a decir mi experiencia, ¿va? En la noche, repasa todo lo que Dios este día te dio. Empiezas, desperté con vida, tuve agua para bañarme, que no me quise bañar y es otra cosa, pero tuve agua, Él cumplió, ¿verdad? Tuve pan para comer, alimento en mi mesa, mi familia está aquí, techo de donde cubrirme, y esto y lo otro, y jabón para lavar la ropa, y todos los detalles, en serio, todos los detalles de su vida en ese día, todos los detalles, y se dará cuenta que se le hará la lista larga, y terminará su corazón contento y dirá: bendito sea, Señor, tú has sido fiel, y lo que espero lo he de recibir. Pero si echamos en saco roto todo esto que son sus bendiciones y nada más estamos quejando, ay Señor, es que no me has dado esto, ay es que me falta esto, ay es que pues estamos amargándonos en el corazón y no reconociendo toda su riqueza, porque Él nos dio sus riquezas y tomó nuestras pobrezas. Y para concluir, quiero pedirles que leamos solo unos pasajes como ejemplo de Eclesiastés 2. Bueno, el libro de Eclesiastés, solo vamos a leer rápido unos versículos, pero le voy a sugerir que lea el libro de Eclesiastés. Cuando usted lee el libro de Eclesiastés con calma, puede darse cuenta que Salomón fue el hombre más rico de todo el mundo de aquella época, antes que él, y fue el hombre más rico de todo el mundo después de él. No lo ha habido jamás. Ni siquiera el reino de su hijo, de su padre David, fue un reino tan glorioso como el reino de Salomón. Ni lo ha habido hasta la fecha. Yo creo, es mi convicción, que Salomón ha tenido más riquezas que Bill Gates, Elon Musk y ¿quién otro? Y ese cuate juntos. Como decimos en mi rancho, les mata el gallo. Y no solo eso, el hombre más sabio que había existido
antes de Él y ningún otro después de Él. Jesucristo no cuenta, es su Señor. No había. Y cuando Salomón se dedica a explorar la vida, a vivir la vida, él describe capítulo 1 y capítulo 2 de Eclesiastés lo que él hizo y lo que comía y todo lo que hacía, y se dio permiso. Salomón vino a ser un científico en investigar la conducta del ser humano, en observar la naturaleza, cómo operaba, y en descifrar con tanta sabiduría en el libro de Proverbios, todos estos proverbios llenos de sabiduría, consejo, inteligencia, etc. Y en Eclesiastés, imagínese ese hombre, concluye su libro en varios pasajes de la Biblia, describiéndole al ser humano cuál es el verdadero corazón de la alegría y de la felicidad. ¿Y sabe cuál es? Solo vamos a leer unos cuantos pasajes. Eclesiastés 2:24, por ejemplo, Salomón concluye y dice: no hay cosa mejor para el hombre, hablando hombre género humano, sino que coma y beba y que su alma se alegre. Fíjese, solo coma y beba y su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Comer, a beber, o sea, beber sus bebidas, no normal, no vaya a malinterpretar, ¿verdad? Por favor, ¿ok? Y que su alma se alegre en su trabajo, en lo que nos tocó trabajar, en lo que Dios nos dio, en los dones, habilidades. Pero escuche cómo Salomón los centra en la conducta humana, en la satisfacción del alma. No hay cosa mejor. Ve a ese hombre glorioso, que ve a un simple ser humano y dice: lo más importante de la vida no es todo esto que yo viví, tuve y disfruté, sino que ese ser humano pueda comer, beber, disfrutar del trabajo y de la vida que tiene. Eso es. Y luego dice lo mismo en el capítulo 3, 12 y 13, lea conmigo: y he conocido que no hay para ellos cosa mejor, no hay cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Escucha? Esta es la perspectiva, familias, bíblica de la verdadera felicidad, de la bendición que enriquece, de la riqueza. Esto es la riqueza, la capacidad de disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Y mire lo que dice para terminar esta reflexión, porque hay más versículos, pero termino con el capítulo 9, verso 7 de Eclesiastés. Dice así: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Verso 8: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y es tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Y el 11, el 10: todo lo que venga en tus manos por hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y para aquellos que pudieran decir: es que a mí la suerte no me favoreció, fíjense esto, aquellos que podríamos decir: es que la suerte no me favoreció, según el gran sabio Salomón y el Espíritu Santo a través de él, en el 11 dice: me volví y vi debajo del sol, debajo del sol, o sea, en toda la tierra, que no es de los ligeros ganar la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión le acontecen a todos. Qué regalo de Dios. Todos tendremos nuestra oportunidad. Hay que aprovecharlo. Dice el hermano Wayne Myers, decía: la oportunidad debe de aprovecharse en la vida que dura la oportunidad. Vamos a ponernos de pie, familias. Vamos a orar.
Vamos a glorificar al Señor por lo maravilloso de la obra de Cristo en la cruz. ¿No le parece? Yo voy a hacer esta oración, si me permiten, y mientras yo oro, le voy a pedir, vamos a hacer este ejercicio. Usted va a cerrar sus ojos y va a imaginar su vida. Y al lado de usted, si quiere, así como usted al pie de la cruz, como estoy yo aquí, puede mirar al Señor, imaginándolo en la cruz y en su vida recibiendo todo lo bueno que Él nos ha dado, para que vivamos así esta calidad de vida. Señor, te damos muchas gracias de todo nuestro corazón por tu maravilloso regalo y tu gran sacrificio, la expresión más grande de tu amor. Señor Jesús, yo acepto y te entrego todos mis pecados, y puedo ver que en esa cruz están siendo depositados en ti. Y en este momento recibo tu justificación y me visto de justo por medio de ti. Señor, entrego a ti todo el castigo que merecen mis pecados y toda esa culpa que me hace sentir que merezco ser castigado, castigada. Lo entrego a ti. Tú fuiste castigado en mi lugar y yo recibo la remisión. Mi cuenta está pagada. No debo absolutamente nada de todos mis errores, faltas y fallas hasta este momento. Por tu sacrificio, mi cuenta es libre, saldada por ti. Señor, te entrego mi muerte, la muerte que merecía recibir por causa de mis pecados. Y recibo de ti la vida para vivir y vivir en abundancia, disfrutando de ella, dándote gracias cada día por esta vida que tú me has dado. Te entrego, Señor, mi vergüenza. No he tenido que ser exhibida, no he tenido que pasar la vergüenza por causa de mis pecados, porque tú los cubriste en la cruz. Tomaste mi lugar, el lugar de la vergüenza, para vestirme de gloria. Señor, sabemos que no lo merecemos, pero tú lo hiciste y nos vistes de gloria y nos glorificas y te damos gracias. Padre, en ti están todas las maldiciones que pesan sobre nosotros, maldiciones espirituales y maldiciones físicas y maldiciones transgeneracionales y genéticas, emocionales, de personalidad, de comportamiento, de conducta, son puestas sobre ti en la cruz. Y nosotros somos bendecidos en lugar de ser maldecidos. Declaro mi cuerpo bendecido, mi vida bendecida, mi ADN bendecido, porque tú estás en mí. Señor, ponemos en la cruz y sabemos que nuestras enfermedades están en el madero. En este instante renunciamos a toda enfermedad, genética o no genética. Renunciamos a ellas, las rechazamos, no las aceptamos. Declaramos que están en la cruz, en el madero con Jesús, y recibimos tu sanidad, la sanidad a nuestra alma, nuestro espíritu y a nuestras enfermedades físicas. Nos declaramos sanos por tus llagas, en el nombre tuyo, Jesús. Ponemos en ti todo rechazo que me siento rechazado o he creído que soy rechazado o rechazada. He creído que me miran y me juzgan, que me siento rechazado, rechazada, no aceptado, no aceptada. Y quizá lo fui,
pero tú me hiciste acepto. Tú me aceptaste, tomaste mi rechazo y me hiciste acepto en ti. Soy aceptado por el Padre de todos los cielos. Y Señor, en ti está toda mi pobreza espiritual, emocional, mi pobreza económica, ha sido puesta en ti en la cruz. Porque tú moriste como un desamparado, como alguien que no tenía nada. Te hiciste pobre para que en tu pobreza fuera enriquecido. Yo recibo tu riqueza y yo declaro que mi vida es enriquecida por ti en cada área de mi vida, y trabajaré para eso y creeré eso y esperaré vivir eso y recibir eso en el nombre de Jesús. Mi vida será de acuerdo a tu obra por mí en la cruz, en el nombre de Jesucristo. Gracias te doy, Dios Todopoderoso. Amén. Démosle gracias. Levanta tus manos, adóralo, bendícelo de todo corazón. Exprésale tus palabras con tus palabras, lo que sientes, piensas de Él, de su obra en la cruz. Gracias, Dios, te amamos con todo el corazón y te damos toda la gloria, la honra y todo el honor. Gracias, Señor. Amén.